A continuación veremos cómo realizar un proceso o una secuencia automatizada de análisis con archivos raster. Cabe destacar que nosotros podemos realizar cualquier secuencia de trabajo, por ejemplo, una evaluación multicriterio, un análisis jerárquico ponderado, podemos realizar rasterizaciones, reclasificaciones, etc. Y en general hasta el momento hemos estado viendo cómo realizar de forma secuencial cada uno de esos procesos, pero empleando cada herramienta por separado. Una vez que nosotros consideramos o ya tenemos los flujos de trabajo definidos a partir de un diagrama de flujos o una secuencia establecida, podemos hacer valer esa secuencia o hacerla funcionar a través de las herramientas de QGIS de modelación. Para este ejercicio vamos a utilizar un modelo de elevación digital de el Shuttle Radar Topographic Mission o SRTM, y vamos a utilizar una climatología desde los sets de datos de WorldClim que están en este caso a una resolución un poco mayor. No obstante, van a ser útiles para permitirnos generar nuestro análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para definir la idea, lo que queremos es calcular la media, la mediana, la desviación estándar y el número de píxeles por cada uno de nuestros rangos altitudinales de interés, y que además esto, digamos, nuestra secuencia nos permita generar un vector con esos rangos de elevación con la información asociada, un raster con la reclasificación, y también queremos que nos entregue o calcular las isolíneas o las isotermas en el raster de temperatura. Para esto vamos a necesitar de las herramientas de reclasificación, las herramientas de poligonización o vectorización, las herramientas de disolución y también las herramientas de cálculo de contornos, además de el uso de matrices para poder definir nuestras categorías de reclasificación. Para nosotros poder crear un modelo dentro de QGIS o una herramienta a partir de un flujo de trabajo, tenemos que tener activada nuestra caja de herramientas de procesos. Recuerden que si no la tienen disponible aquí, pueden ir a procesos, caja de herramientas, o localizar la tuerca de color azul en su barra de herramientas. Para esto, nos iremos a nuestra caja de herramientas y generaremos un nuevo modelo. Al abrir esa opción, se desplegará esta ventana, que en general es una ventana bastante simple, donde vamos a disponer de una barra de herramientas para grabar nuestros modelos, para guardar el modelo del proyecto, lupas, exportar como un script, porque recordemos que QGIS trabaja con Python, por tanto podemos crear nuestro diagrama de manera gráfica, es decir, crear una especie de programación gráfica de secuencias de trabajo y eso exportarlo como un script de Python para poder utilizarlo de forma programática, o dejarlo, como vamos a ver en esta ocasión, dejarlo de forma operacionalizada en el set de herramientas. Podemos guardar la imagen del modelo en PDF o en SVG, documentación, y tenemos el botón para aprobar. Aquí tenemos la zona para definir las propiedades de nuestro modelo, nombres, el grupo. Tenemos la sección de entradas con todos los elementos que podemos emplear como un input del modelo, y tenemos los algoritmos, que son todas las herramientas que estén disponibles en mi caja de procesamientos. Si yo tengo un plugin instalado, como por ejemplo el SCP o el Profile Tool y otras herramientas, pero no aparecen aquí, yo no las puedo emplear de forma directa, al menos no en el modelador. Eso es algo que hay que tener en consideración. Entonces, para empezar con nuestro modelo, lo que haremos será primero definir cuáles van a ser nuestras entradas. En este caso particular tenemos dos capas raster. Por lo tanto, vamos a agregar nuestra primera capa raster y vamos a definir el nombre o su descripción, que va a ser DEM y va a ser obligatorio. Aquí es donde vamos a poner el modelo de elevación digital. Tanto las entradas como los algoritmos y las salidas van a tener colores diferenciados, por lo tanto va a ser muy fácil identificar los elementos dentro de nuestro graficador. Ahora bien, tenemos nuestro DEM, vamos a agregar ahora nuestro raster para extracción de datos, que va a ser en este caso nuestro raster de temperatura, y ya tenemos nuestras
dos entradas, nuestro raster y nuestro modelo de elevación. Entonces, lo que habíamos dicho es que vamos a reclasificar nuestro DEM para tener nuestros rangos altitudinales, a partir de los cuales vamos a extraer la información. En este caso, vamos a utilizar en nuestra pestaña algoritmos la opción de reclass y vamos a utilizar, dentro de todas las opciones que tenemos para reclasificar, las herramientas de reclasificación por tabla, porque como queremos que esto sea bastante versátil, vamos a dejar varias opciones abiertas. Siempre es bueno considerar la versatilidad de nuestros flujos de trabajo. Vamos a incorporar esto y vamos a ver cuáles son sus requisitos antes de ponerlo en nuestro modelo. Necesitamos una capa raster, indicar el número de bandas, que en nuestro caso son todos archivos monobanda, y nos va a pedir una tabla de reclasificación. Entonces, lo primero que vamos a hacer para darle flexibilidad a nuestro modelo es construir o dar una entrada de matriz. Y esta matriz va a ser matriz de reclasificación. Y en nuestra matriz de reclasificación, para reclasificar siempre vamos a necesitar un valor inicial, digamos un rango, un valor mínimo, un valor máximo y el número de la clase. Por lo tanto, nuestra matriz va a tener por defecto 3 columnas. Y vamos a dejar la sección de las filas libre para que los usuarios puedan generar, digamos, su reclasificación. Vamos a reclasificar por tabla. Y lo que tenemos es nuestro DEM de entrada, ¿cierto? Eso es lo que vamos a considerar. Y aquí, para poder utilizar ese input de matriz de reclasificación, tenemos que irnos aquí donde dice valor precalculado. Vamos a seleccionar la entrada del modelo. Y en esa entrada del modelo vamos a elegir el único input, digamos, que es válido en este caso, que es una matriz. Y acá es donde tenemos que tomar la siguiente decisión. ¿Queremos que el modelo y la herramienta nos entregue también esta salida reclasificada? En nuestro caso, eso es lo que queremos, por lo tanto vamos a poner raster reclass a la salida y vamos a revisar la sección de parent algorithms, que en este caso no tenemos ningún algoritmo adicional que pueda ser un requisito previo a correr esto, por lo tanto damos a aceptar y así hemos conectado nuestros primeros inputs, nuestra primera herramienta y hemos generado una salida. Entonces, lo que habíamos dicho es que además queríamos que esta reclasificación se vectorizara para poder extraer datos, para poder calcular estadísticas de zona para cada rango altitudinal definido por los usuarios. Entonces, eso lo vamos a localizar en nuestras herramientas y vamos a buscar primero la herramienta poligonizar. Poligonizar lo que va a hacer es pasar de raster a vector. Entonces, primero vemos lo que tiene nuestra herramienta. Necesitamos una capa de entrada, necesitamos un nombre de campo y principalmente eso es lo que vamos a considerar. La conectividad la vamos a dejar en este caso por defecto para que no genere mayores demoras en el cálculo. Entonces, como necesitamos un campo de entrada, como necesitamos una capa de entrada de texto para definir el nombre de nuestra columna, vamos a ingresar acá una cadena, que es un string básicamente, y vamos a definir una descripción que sería campo vectorizado y le vamos a asignar un valor de, digamos, por omisión, que en este caso como es un modelo de elevación, le vamos a poner elev. Y ahí tenemos un cuarto input de entrada. Ahora, con nuestro input definido, nos vamos a ir a poligonizar. Y en poligonizar, nuestro campo de entrada va a ser, en este caso, el raster reclass del algoritmo reclasificar por tabla, que es el que pusimos acá. Esa es la salida que queremos nosotros vectorizar. Y acá, donde dice nombre del campo, vamos a elegir una entrada del modelo, que va a ser en este caso campo vectorizado. Como a esto es lo que le vamos a asignar o
agregar las estadísticas, también lo vamos a sacar al modelo. Y esto va a ser vector reclass, para diferenciarlo del resto de nuestros elementos. Y acá vamos a decir que este algoritmo depende de la reclasificación por tabla. Para que exista esa relación de dependencia, y ahí uno puede ver que tenemos la salida no solamente conectada al output, sino que también hay una relación de dependencia. Y ahí tenemos nuestro campo vectorizado. Ahora, lo que vamos a hacer también es pasar a la parte que sencillamente tiene que ver con tomar esta información que tenemos acá y disolverla, porque esto lo que nos va a generar al poligonizar es que cada celda que tiene un valor específico se va a reclasificar como un polígono individual, y eso va a depender del número de valores que tengamos. Entonces, para asegurar que esto funcione de forma adecuada, vamos a disolver, ¿cierto? Que es agrupar, básicamente. Y la disolución, en este caso, la vamos a hacer con Polygon Dissolve by Attribute de las herramientas de Saga. Y acá tenemos que elegir cuidadosamente qué es lo que vamos a trabajar. Tenemos que reclasificar el vector reclass, exactamente es el que vamos a trabajar. Y esto va a tener un atributo, que en este caso va a ser una entrada del modelo, y va a ser el nombre del campo vectorizado, que es el campo elevación, que es el campo con el cual nosotros queremos trabajar. Y esto también le vamos a dar en este caso salida después de que se genere la poligonización. Y este va a ser nuestro polygon dissolve, que es el que va a tener la información. Entonces fíjense en esto. Aquí es importante guardar. Y nos va a solicitar cuando apretemos guardar que pongamos un nombre a nuestro modelo. Entonces nuestro modelo se va a llamar Data Extraction, simplemente, para un nombre muy general. Ustedes pueden poner un nombre más específico. Y esto es una herramienta de tipo raster, por lo tanto la vamos a poner en una pestaña o grupo de raster. Y ahora sí, vamos a guardar. Podemos guardar donde queramos en realidad, pero por defecto QGIS guarda las herramientas en este directorio que es C users appdata roaming QGIS default processing, y es desde ahí desde donde lee los modelos. Pero nosotros, como vimos en la sección de agregar modelo, podemos crear un nuevo modelo o agregarlo desde otro directorio. Entonces también podemos agregarlo desde, si lo tenemos en el disco C o en una carpeta de procesamiento. Yo lo voy a guardar acá y esto se va a llamar Data Extraction Example. Entonces esto ya está guardado, por si acaso, siempre es bueno guardar. Y ahora que ya tenemos nuestro Polygon Dissolve, vamos a calcular las Zonal Statistics o estadísticas de zona. Y esto lo vamos a dejar acá. Y lo primero, ¿cuál va a ser la capa raster? Perdón, la capa... Sí, la capa raster, que en este caso es nuestra capa para extracción de datos, que vendría a ser nuestro raster de temperatura en este ejemplo. Es un archivo monobanda, así que eso lo dejamos igual. Capa vectorial que contiene las zonas serían nuestros Polygon Dissolve de la herramienta de Dissolve. Aquí le vamos a dejar el prefijo de comuna tal cual. Y en este caso tenemos varias opciones. Vamos a apretar los tres puntitos. Y al apretar los tres puntitos nos aparecen todos los estadísticos que podemos calcular. Nosotros, para fines prácticos, vamos a calcular el número de píxeles por cada zona, la media, la mediana y la desviación estándar, para que nos dé más o menos una idea de qué tan variable es la temperatura en ciertos rangos altitudinales, donde se concentra el 50% de los datos y cuál es el valor promedio junto con el número de píxeles para ver qué tan representativo es ese valor. Entonces vamos a
aceptar, y el parent algorithm de esta sección, es decir, el algoritmo que tiene que ejecutarse, es polygon dissolve. Aceptamos, y aquí hay que ponerle también, en este caso, aceptar. Nos va a dar una opción de salida, porque la salida es esta misma que tenemos acá. Y lo que nos está faltando es el cálculo de isotermas. Y eso lo vamos a hacer con la herramienta de contornos o curvas de nivel. Ya, vamos a calcular en este caso las curvas de nivel sobre qué capa de entrada, sobre nuestra capa de entrada para extracción de datos. Y acá lo que vamos a hacer es podemos agregar una entrada de modelo o podemos dejarlo, digamos, por defecto. Ahora, en este caso, yo simplemente para este ejercicio voy a agregar una nueva entrada, que esa entrada va a ser un número. Y va a ser intervalo de isolíneas, donde el valor mínimo va a ser 1. No le voy a fijar un valor máximo y le voy a poner un valor de 1.5 como valor por omisión. Y acá, a su vez, voy a ir a mi herramienta de Zonal Statistics. Y aquí voy a ir con esto ya listo a los algoritmos, curvas de nivel. Y acá le voy a poner, en lugar de elef, porque esto está hecho como para modelos de elevación, le voy a poner contour, simplemente para que se entienda que es algo general. En el intervalo voy a elegir un campo que es el intervalo de isolíneas, y esto tiene que calcularse y se va a guardar como isolíneas. Y acá asegúrense de elegir la capa para extracción de datos. Entonces acá tenemos nuestro modelo de esta forma, que nos va a entregar la información. Lo guardamos y ahora lo que vamos a hacer es testearlo. Vamos entonces a apretar ejecutar modelo y nos va a aparecer una caja de herramientas del mismo estilo que el resto de las cajas de herramientas que ya hemos visto. Entonces acá lo importante es que cada cosa se va a agregar en el orden en el que lo hayamos ido agregando. Entonces aquí aparece primero el nombre del campo vectorizado, que es elevación. Aparece la capa de extracción de datos, que es la temperatura. En el DEM voy a colocar mi elevación. El intervalo lo voy a dejar en 1.5. Y lo primero que voy a hacer es construir mi matriz. Entonces, aquí yo voy a ir definiendo las clases en las que quiero trabajar. Como uno nunca está seguro, o nunca debería estar completamente seguro que los datos que descargó o que le pasaron están 100% correctos, vamos a agregar una clase que vaya desde el menos infinito hasta el 0, que va a ser 0. ¿Ya? Vamos a añadir un par de filas más. Entonces, ahora desde el 0 al 500, 1, del 500 a los 2000, 2. Estoy poniendo clases gruesas. Ustedes pueden incorporar clases mucho más finas si es lo que desean. Yo simplemente, por términos, digamos, de funcionalidad práctica, voy a correrlo más fácil. Después de 3000 a 5000 y de 5000 a infinito positivo. Entonces acá esto sería la clase 3, la clase 4, la clase 5. No le voy a poner ningún nombre a estos archivos para que queden todos en la memoria. Entonces mi herramienta nos va a generar las isolíneas, va a generar el vector reclasificado, el raster reclasificado y el polígono disuelto. Ejecutamos y esto puede tomar un poco más de tiempo
de acuerdo a nuestro PC y al área que estemos trabajando. Una vez terminado, lo que vamos a tener son nuestras 4 salidas en la memoria. Vamos a cerrar. Entonces vamos a desactivar cada una de las salidas y las vamos a revisar. Tenemos nuestro reclass con nuestras 5 clases. Vamos a cambiar un poco la simbología y ahí tenemos las 5 clases de las 0, bueno, las 6, de las 0 a las 5, que son nuestros rangos altitudinales, donde tenemos algunos por ahí parece valores negativos, junto con los ceros, obviamente. Tenemos también los valores de 0 a 500, 500 a 1000 y así sucesivamente hasta llegar a nuestro infinito, que era de 5000 hasta el infinito. Tenemos también nuestro vector reclasificado. Tenemos nuestras isolíneas. Por tanto, ahí tenemos nuestros valores. Y tenemos nuestro Polygon Dissolve, que es exactamente igual a nuestro Vector Reclass en apariencia, pero en la tabla de atributos veremos que tiene solamente nuestras clases con el conteo de píxeles, que si se fijan en esa clase habían 32, 33 píxeles y algo. Ahí había un pequeño error en los infinitos, eso es interesante, donde teníamos información que podía conducirnos a error. Entonces fue útil que hiciéramos esa clase. Y el resto de las clases donde tenemos 8630 píxeles, que es esa zona de ahí, con su respectivo valor promedio de temperatura, la mediana, la desviación estándar, lo mismo para la clase 2, lo mismo para la clase 3, la 4 y la 5. Por lo tanto, nuestra herramienta funcionó, ¿ya? Así que está súper bueno que lográramos el primer objetivo, que es verificar que la herramienta funcione. Entonces ahora, por ejemplo, uno podría decir, ya que esto, mi secuencia funciona, no quiero que me genere ciertas salidas. Si yo no quisiera que el vector reclasificado se genere porque ya tengo el polígono disuelto, lo que puedo hacer es abrir doble clic sobre esto y en vectorizado, que es donde se le da la salida, simplemente omitir y ahí desaparece esa salida, guardo. Y ahora viene una parte que es importantísima, que tiene que ver con la documentación de nuestra herramienta. Entonces, para documentar, vamos a irnos a la ayuda de edición de modelos y aquí simplemente tenemos que ir por una descripción del modelo, por sus salidas, indicando cada uno de los elementos que tenemos para ingresar. Por ejemplo, herramienta para la extracción de información por altitudinales empleando información ambiental y modelos de elevación. La descripción corta la voy a dejar simplemente, pero acá parámetros de entrada dem modelo de elevación digital de terreno, y ahí uno puede poner unos ejemplos: SRTM, Aster, Alos, etcétera. Matriz con rangos altitudinales de interés, capa de extracción raster con información ambiental, nombre de campo de salida, y el número
para extracción de isolíneas. Podemos hacer lo mismo para las salidas y podemos obviamente decir algoritmo creado por MSC José, en mi caso José A. Lastra, laboratorio de geoinformación. Ayuda escrita por, una versión del algoritmo, esta sería la 0.1 y alguna URL de ayuda en caso de que exista. Le vamos a dar a aceptar una vez que completemos, ¿cierto?, nuestra descripción, guardamos. Vamos a cerrar nuestra herramienta y vamos a ir a la sección de modelos, donde ahora tenemos una pestaña de nombre raster que tiene nuestra herramienta, la cual podemos abrir. Tiene la descripción al lado, en este caso para las salidas no, pero tiene la descripción de cada una de las entradas. Y lo interesante es que esta herramienta que acabamos de crear la podemos ejecutar como procesos por lotes, es decir, si tenemos 15 modelos de elevación y muchas variables ambientales, para distintos sitios la podríamos ejecutar todo utilizando un modelo de ejecución por procesamiento en lotes. Y además, si por ejemplo abrimos otro modelo aquí, crear nuevo modelo, y nos vamos a los algoritmos, puedo ir a mi modelo, raster, y utilizar mi misma herramienta dentro de otro submodelo. Entonces eso nos otorga una versatilidad aún mayor de cómo podemos trabajar dentro de QGIS y automatizar nuestros flujos de trabajo. Seguimos trabajando en QGIS